Ahora, para terminar de tratar con esta parte, quiero hablar de algo grandioso y no me queda mucho tiempo para hacerlo. Y es el efecto de la palabra de Dios. Pablo les dijo a los tesalonicenses que la palabra obraba con eficacia en ellos porque la creían. Así que quiero señalar 8 beneficios que la palabra de Dios puede traer a nuestra vida, es decir, lo que la palabra de Dios producirá en nosotros. Busquemos primeramente Romanos capítulo 10, versículo 17. En realidad me lo sé de memoria. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es una escritura grandiosa, porque estando en el desierto del norte de África, estuve hospitalizado por un año entero con una enfermedad de la piel que los doctores no podían sanar en ese clima. Finalmente dijeron que era eczema crónico, y la verdad es que aún no existe cura para esa enfermedad. Yo acababa de convertirme y me repetía constantemente: sé que si tuvieras fe, Dios te sanaría. Pero siempre terminaba diciendo: pero no tengo fe. Me encontraba en lo que el autor John Bunyan llama la ciénaga de la desesperanza. No tenía fe. Y entonces un día un rayo de luz brillante resplandeció en aquel valle tenebroso, y venía de Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír. Si usted no tiene fe, la puede conseguir. No necesita quedarse sin fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe le está llegando a muchos de ustedes ahora mismo mientras oyen la palabra de Dios. Saben que en la época del Nuevo Testamento, la mayoría de la gente que leía lo hacían en voz alta, aun si no había nadie. Por ejemplo, el eunuco etíope estaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y aunque estaba solo en el carro, Felipe lo oyó leer. El leer en voz alta tiene cierto valor, porque cuando uno se escucha, a sí mismo la fe viene. ¿Me explico? Muy bien, eso es lo primero que produce la escritura. En segundo lugar, produce el nuevo nacimiento. Es por la palabra de Dios que nacemos de nuevo. Santiago 1, versículo 18. Hablando de Dios, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, la Biblia, para que seamos primicias de sus criaturas, de su voluntad. ¿Saben por qué lo hizo Dios? Porque decidió hacer. No se nos da más explicación. Cuando volvemos al principio, todo empieza con la decisión de Dios. Dios decidió crear un pueblo para sí, y decidió que lo haría nacer por la palabra de Dios, por la Escritura. Y eso fue lo que nos llevó a conocer a Dios y ser nuevas criaturas, el pueblo de Dios. Fue por la palabra de Dios. Luego en Primera de Pedro sigue hablando del mismo tema. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se fijan cómo purificamos nuestra alma? Obedeciendo la verdad. No por oír la verdad, sino por obedecerla. ¿Y cuál será el resultado? ¿Cuál es el resultado? Amor no fingido. Y luego Pedro sigue diciendo: siendo renacidos. Fíjense en eso, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la semilla incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De modo que es la semilla de la palabra de Dios que produce el nuevo nacimiento, cuando la recibimos en el corazón por fe. La semilla es incorruptible, y la vida que produce también es incorruptible. El tipo de semilla determina el tipo de vida que brotará de ella. Si sembramos una semilla de manzana, no crecerá un naranjo. El tipo de semilla determina el tipo de vida que brotará. La palabra de Dios es incorruptible y la vida que produce también lo es.
es la vida de Dios, vida eterna y santa. Luego, después de nacer de nuevo, una persona lo que necesita es ser alimentada. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios provee el alimento apropiado para cada etapa de crecimiento espiritual. Cuando uno es un bebé espiritual, necesita leche. Y eso es lo que dice Pedro en el próximo capítulo de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que una vez que la persona ha nacido de nuevo, debería tener un buen apetito para la palabra de Dios. Hay algunos de nosotros aquí que estoy seguro que pudiéramos testificar que cuando nacimos de nuevo lo que más queríamos hacer era leer la Biblia. Al nacer éramos criaturas sanas con un buen apetito para aquello que realmente podía alimentarnos. Pero luego cuando crecemos necesitamos alimentos como pan. No necesitamos buscarlo, pero cuando Satanás tentó a Jesús a convertir las piedras en pan, Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que la palabra de Dios no es solamente leche, sino también pan. Pero al crecer necesitamos un alimento más sólido, y eso también lo provee Dios. En Hebreos 5, el autor está escribiendo a judíos que tenían un conocimiento de las Escrituras debido a su formación religiosa. Les está diciendo lo que tal vez Dios quisiera decirnos a nosotros. Con todo lo que saben, deberían estar mejor de lo que están. Tienen el conocimiento de las Escrituras, pero no lo están usando. Permítanme leer estas palabras en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál era la evidencia? No podían digerir sino las verdades más sencillas y básicas. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿entienden? Para madurar hay que ejercitar los sentidos, hay que practicar, hay que aplicar la palabra de Dios, hay que usarla para entender las situaciones en las que uno se encuentra y las potestades con las que se está enfrentando. Así se llega a la madurez. Si nunca aplicamos seriamente la palabra de Dios, si no vivimos según la palabra, nunca maduraremos. Nunca seremos capaces de ingerir otra cosa que leche y tal vez un poquito de pan. Pero el alimento sólido es solo para aquellos que han practicado, que han ejercitado, que han perseverado y han sido diligentes en aplicar la palabra de su vida. Ese es el tercer beneficio de la palabra de Dios, es el alimento espiritual. El cuarto beneficio es que la palabra nos ilumina mentalmente. Quiero buscar el Salmo 119, un versículo que estoy seguro muchos lo conocen, Salmo 119, versículo 130. El salmista está hablándole a Dios y dice: la exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Al entrar a nuestra mente y corazón, la palabra de Dios imparte luz. No sucede así con la educación. La educación no constituye luz. Una persona puede tener una buena educación y estar totalmente en tinieblas. ¿Cómo lo sé? Porque yo era así. Muy educado, pero totalmente en tinieblas, hasta que la palabra de Dios brilló en mi vida. Así que recuerden que la educación no constituye luz. Hace años en el este de África enseñaba a estudiantes que ambicionaban una buena educación. Y escribí para ellos un pequeño tratado cuyo título era ¿Está buscando recibir una buena educación pero está encontrando además la sabiduría? Señalé que la sabiduría y la educación no son la misma cosa. En ese tratado destaqué que los que causan la mayoría de los problemas en el mundo son los necios educados. Theodore Roosevelt, antiguo presidente de los Estados Unidos, una vez dijo: si un hombre es ladrón, se robará un vagón o un carro o vagón de tren. Pero si se le educa, este mismo hombre se robará el ferrocarril entero. Así que, por favor, recuerden que la educación es algo útil,
pero no constituye luz. De hecho, como dije, algunas de las mentes más educadas están en las más profundas tinieblas. Es la exposición de la palabra de Dios que imparte luz. Luego, la palabra de Dios provee sanidad física. Esto lo digo basándome en mis propias experiencias personales. Busquemos un momento el Salmo 107 y leamos desde el versículo 17 hasta el 20. Los insensatos. Eso se refiere a personas de otra iglesia, nunca somos nosotros. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Se les ha ocurrido alguna vez que algunos de nosotros hemos sido afligidos porque hemos llevado una vida indebida? He hablado con tantas personas que quieren ser sanadas y es muy raro que reconozcan que la fuente de sus problemas puede ser su manera de vivir indebida. Pero dice que los insensatos son afligidos a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estaban a punto de morir. El doctor ya no podía hacer nada más por ellos. Luego dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Mi comentario es que la gente espera hasta muy tarde para orar. Estando a punto de morir, de repente se les ocurrió que tal vez la oración los podía ayudar. ¿Y qué hizo Dios? Escuchen, los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Noten que al enviar su palabra, Dios hace tres cosas: salva, sana y libra. Las tres grandes misericordias de Dios: la salvación del pecado, la sanidad física y la liberación del poder de los demonios, se logran ante todo mediante su palabra. Algunos de ustedes, y lo sé por experiencia, están buscando algún predicador que les imponga manos y ore por ustedes para que sean sanados. Tal vez suceda. Y lo sé porque muchos se acercan a mí, piensan que si yo oro por ellos serán sanados, pero no lo son. Y en realidad he llegado al punto de que me preocupa un poco porque veo que en realidad están poniendo sus ojos en el hermano Prince y no en Dios. Y quiero decirle que si usted recibe la palabra de Dios, puede ser sanado sin ningún predicador, porque Él envió su palabra, los sanó y los libró de sus aflicciones. Y luego está mi versículo favorito, que es lo que me sacó del hospital cuando ninguna medicina lo podía hacer. Proverbios 4, versículos 20, 21 y 22. Y lo diré de acuerdo a la versión Reina Valero, porque así lo recibí. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice que las palabras de Dios serán medicina a todo nuestro cuerpo. Pues ahí estaba, llevaba unos 7 meses en el hospital, los doctores no me estaban sanando, y yo decía, si solo tuviera fe, sé que Dios me sanaría. Entonces Dios me dio una escritura que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Empecé a tener esperanza y luego empecé a escudriñar nuevamente las escrituras con una nueva esperanza. Pero tenía un problema. Había sido un filósofo profesional y la labor de los filósofos es complicar lo que es sencillo. Así es como alcanzan el éxito y el renombre. Por esta razón se me hacía difícil recibir la palabra en todas sus sencillez. Leía promesa tras promesa de que Dios sanaba. Pero yo me decía, eso solo quiere decir que Él sana mi alma. Él no está interesado en mi cuerpo. Es algo corrupto que va a morir de todas maneras. Bendice alma mía Jehová. Él perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Yo decía que eso solo se refería a las dolencias de mi alma. Pero cuando llegué a Proverbios 4, 20, 22 no pude refutar lo que decía. Dios dice que sus palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo dije, pues ni siquiera un filósofo puede hacer que el cuerpo signifique otra cosa que cuerpo. Medicina a todo mi cuerpo físico. Después busqué y encontré que ayuda significa medicina. Y daba la casualidad de que yo era un ayudante médico y me pregunté cómo es que la gente toma su medicina. La respuesta es 3 veces al día después de las comidas. Decidí hacer eso mismo, no puedo entrar en detalles, pero por 3 o 4 meses tomé la palabra de Dios como medicina 3 veces al día después de las comidas y me sanó de manera completa y permanente en uno de los climas más insalubres del mundo en el Sudán.
Así que quiero decirles, hermanos, que sí funciona. Hablemos rápidamente de otros 3 beneficios de la palabra de Dios. El próximo es victoria sobre el pecado y Satanás. Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego en el versículo 11, en mi corazón he guardado o atesorado tus dichos, para no pecar contra ti. Hoy en día muchísimos de nuestros jóvenes se preguntan si será posible llevar una vida recta. La mayoría de sus educadores les dicen que no lo es. Les recomiendan lo que llaman el sexo sin riesgo, lo cual nunca es sin riesgo. Pero la Biblia dice que el joven que camina de acuerdo con la palabra de Dios puede llevar una vida recta. Le doy gracias a Dios que cuando trabajaba con jóvenes africanos vi cumplirse estas palabras vez tras vez. Eran purificados y llevaban una vida recta y santa porque guardaban la palabra de Dios. Recordarán que vimos en Mateo 4 que cuando Jesús se enfrentó a Satanás, usó una sola arma. Está escrito. Y luego en Efesios 5, 25, 27, y vamos a leerlo rápidamente. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Para los que son maridos, esta no es una sugerencia, es un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo se proveerá Jesús de una novia que sea santa y sin mancha? Mediante el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica y nos limpia. Hablando de Jesús, Juan dijo: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante sangre. Mediante la sangre de su sacrificio nos redime, pero mediante el agua de su palabra nos limpia y nos santifica. Necesitamos ambas cosas. Somos redimidos por la sangre para ser limpiados por la palabra. Y finalmente Santiago dice en su epístola, capítulo 1, versículos 23 a 25, que la Biblia es un espejo espiritual. Cuando nos miramos en él no vemos nuestra apariencia física, sino cómo es nuestro carácter. Santiago señala que cuando uno se mira en un espejo y se da cuenta que algo no se ve bien, lo más sensato es arreglarse. Si uno tiene el pelo despeinado, se peina. Si tiene la cara sucia, se la lava. Uno actúa por lo que ve en el espejo, y Santiago dice que tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Tenemos que ver ahí nuestro ser espiritual y actuar según lo que el espejo nos muestre que haya que hacer. Entonces permítame recapitular y cerrar. 8 beneficios de la palabra de Dios. Produce fe, es la semilla del nuevo nacimiento, es el alimento espiritual, nos ilumina mentalmente, nos provee sanidad física, nos da victoria sobre el pecado y Satanás, nos limpia y santifica, y es un espejo espiritual.